explorar la profundidad de la gracia en Jesús, donde tu gran amor, mi gran culpa perdonó. Tu bondad me abrazó. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Gozo eterno al pecador por las llagas que él sufrió y la sangre que vertió, santa ira removió. El coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura. 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 Llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Todos nos hemos sentido consternados en algún momento o en muchos momentos de la vida. ¿No es así? Son momentos en los que uno necesita ser fuerte para enfrentar dichas circunstancias. Pero ¿de dónde saca uno fuerzas cuando la consternación invade nuestro sentimiento humano? Uno se decae ante tales situaciones. Consternación es el sentimiento de dolor, pena, abatimiento o desconsuelo que sufre una persona al experimentar o ser testigo de una situación o noticia de algo que no se puede comprender inmediatamente cómo es que está ocurriendo o cómo es que ha ocurrido a uno mismo o a otros. En el caso que hoy voy a compartirles, se encuentran involucrados diversos personajes o grupos de personajes que también sintieron consternación cuando escucharon a Jesús decir, a veces de manera alegórica, pero en otras ocasiones de manera literal, de que se aproximaba la situación de su muerte que sería inevitable. Y cuando llegó el momento de ocurrirle lo que él mismo había anunciado, la consternación fue mucho más intensa que cuando solamente era un anuncio anticipado. Si alguien nos dijera que se encuentra en una condición cercana a la muerte,
Igualmente quizá reaccionaríamos pensando o diciendo, ¿pero cómo? Y lo que naturalmente uno comenzaría a sentir es una impotencia de no poder hacer algo favorable al respecto. Y el saber o darnos cuenta de que humanamente quizá no hay alguien que pueda hacer algo a fin de evitar tal situación, aumenta aún más la impotencia de nuestro sentimiento. En esto hay consternación. Y si tal persona muere, solemos no entender por qué ocurrió tal deceso. Si era una persona buena, si todavía era muy joven o pequeño, y no hallamos respuesta aceptable en nuestro acervo de conocimiento personal, a menos que uno conozca la verdad de que todo lo malo que ocurre en esta vida es consecuencia de la presencia del pecado que el ser humano, representados desde las personas de Eva y Adán, dimos entrada a la vida humana. Sin embargo, aún con tal conocimiento acertado y verdadero, uno puede quedar consternado. Pero lo que hoy me propongo compartirles en forma de homilía, una forma de exposición de las verdades cristianas, es que Jesús siempre fortalece a sus discípulos cuando enfrentamos momentos de consternación. Este es el resumen de lo que voy a presentarles en este momento. Jesús siempre fortalece a sus discípulos cuando enfrentamos momentos de consternación. Seguimos como en los días anteriores, abordando los temas de nuestra serie Palabras de Jesús para el mundo de hoy. Y en este momento, usando diversos textos bíblicos con respecto a los diversos anuncios que Jesús hizo acerca de su inevitable e inminente muerte, el título de la presente homilía será Palabras de fortaleza en medio de la consternación. Palabras de fortaleza en medio de la consternación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, se nos relata que cierto día que Jesús se encontraba en una ciudad de Palestina llamada Cesarea de Filipo, en una región de la provincia de Iturea, región también conocida antes como el Golán, al pie del lado suroeste del monte Hermón. Esta pequeña ciudad se encontraba 25 millas o como 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Ahí tuvo lugar durante un tiempo de oración de Jesús y sus discípulos, aquella célebre conversación con ellos, cuando les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La mejor respuesta fue expresada por su discípulo Pedro, quien le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este descubrimiento de Pedro llevó a Jesús a explicarles algunas cosas con respecto a la supervivencia de la iglesia que Jesús estaba edificando, acerca de una comisión especial que le asignaba a Pedro. Y a partir de aquella ocasión que ya todos los discípulos de Jesús estaban de acuerdo de que Él verdaderamente es el Cristo, dice San Mateo, si usted lo quiere ver en su Biblia, en San Mateo 16:21, dice San Mateo que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Observamos la consternación que este anuncio causó entre los apóstoles al relatar Mateo, vea también el versículo 22, que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
A pesar del sentimiento consternado de los discípulos, la muerte de Jesús era necesario en el plan divino. Era necesario en el plan divino que ocurriese para la salvación de los escogidos de Dios. Pero más de una semana después de por lo menos 6 a 8 días, habiendo descendido de Cesarea de Filipo, donde ocurrió este evento del descubrimiento de que Jesús era el Cristo, habiendo descendido entonces Jesús y sus discípulos de Cesarea de Filipo a territorio ahora de la provincia de Galilea, el relato bíblico según San Mateo, y ahora pasamos al capítulo 17 de San Mateo, los versículos 22 al 23, dice que ahora, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron, escúchenlo bien, y ellos se entristecieron en gran manera. En el subtítulo que se encuentra en las Biblias, arriba del versículo 22 de Mateo 17, se indica que Jesús anuncia otra vez su muerte. Esto quiere decir que Jesús ya estaba insistiendo en informar por lo menos a sus discípulos acerca de la inminente y próxima realidad y propósito divino que él tenía que cumplir como parte de su misión, porque verdaderamente él es el Cristo, el Mesías. Estaba insistiendo en informar que se aproximaba el día de su muerte. Pero la reacción que sus discípulos tuvieron en esta ocasión nos lo comparte Mateo al final del versículo 23, Mateo 17, 23, donde leemos que dice: y ellos se entristecieron en gran manera. Esta es la consternación con la que también nos podemos identificar en diversos momentos de nuestra vida, cuando enfrentamos situaciones que no esperábamos ver que ocurran y que no estábamos listos para que ello sea parte de nuestra experiencia. En el transcurso de no más de una semana después, ahora encontramos a Jesús ya habiendo atravesado hacia el sur toda la provincia de Galilea, toda la provincia de Samaria que estaba al sur de Galilea, y lo vemos ahora ya en territorio de la provincia de Judea. San Mateo nos indica ahora que Jesús se encuentra platicando con el joven rico, que San Lucas ubica cuando Jesús estaba camino hacia Jericó, cuando Jesús estaba a punto de encontrarse, ojalá lo recuerde usted, ¿verdad?, con aquellos 2 ciegos, entre ellos Bartimeo y a otro ciego a quien él también sanó. San Lucas ubica que aún antes de llegar Jesús a la entrada de Jericó, justo después de su conversación con aquel joven rico, leemos sobre el versículo 31 de Lucas 18, que nuevamente Jesús anuncia su muerte. Y que según Mateo, antes de ser abordado por la mamá de Juan y Jacobo, que estaban yendo en el camino, a Jesús lo abordaba lo abordaba el otro, ya había platicado con el joven rico, ahora la mamá de 2 de sus discípulos, Juan y Jacobo, se acerca también a Jesús a hacer una petición fuera del lugar a favor de estos 2 hijos suyos, hijos de Zebedeo, que andaban con Jesús como sus discípulos. En este contexto, quizás solamente un par de días antes de llegar a Jerusalén, en aquella célebre triunfal que hizo sobre un pollino, Mateo relata, lo puede usted ver en su Biblia, en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19, Mateo 20 del 17 al 19, donde se nos relata que subiendo Jesús a Jerusalén,
tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. San Lucas añade algo más que Mateo no menciona y describe la consternación de los discípulos en aquel momento. Esto lo puede usted encontrar en Lucas 18:34, donde él nos lo explica de esta manera. Pero ellos nada comprendieron de esas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Mis amados hermanos, prácticamente esto también ocurre a mucha gente en la actualidad que no comprenden ni entienden el porqué de la muerte de Jesús. Ojalá que usted tenga la bendita gracia divina de comprender lo necesario al respecto. Permítame compartirles dos explicaciones, primero acerca de la muerte de Jesús y luego acerca de su resurrección. La primera explicación es esta, es con respecto a su muerte. La muerte de Jesús no correspondió al propósito ordinario por el cual todos morimos o moriremos, sino que correspondió a un propósito extraordinario que con poder divino estaba enfrentando Jesús la culpabilidad de todos aquellos a quienes Dios el Padre se había propuesto salvar, para no recibir la pena eterna de la culpa que merecemos por nuestra naturaleza de pecadores. Es por eso que su muerte no sería definitiva, sino que con el mismo poder de su naturaleza divina, unida a su naturaleza humana, es también resucitado para nunca más morir otra vez. Pero esta resurrección de Jesús significaría que habiendo Jesús vencido de esta manera la muerte, primero significa que nuestros pecados quedan totalmente pagados ante Dios y quedamos sin deuda pendiente para pagarle, sino solamente se espera que creamos que Jesús realmente hizo esto por nosotros. Segundo, significa que por aquella obra de Jesús y por la decisión de creer que Él hizo esto por nosotros, nuestra muerte también ya no podrá ser eterna. De tal manera que Jesús hará que un día establecido en el calendario divino, seremos nuevamente regresados a la vida completa en cuerpo y alma. Así lo explicó Jesús cuando camino a Jerusalén se encontró con Marta, la hermana de Lázaro, camino a los sepulcros de Betania, a quien le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es lo que Jesús predicaba y sigue pidiendo el día de hoy, que uno crea que en Él está el poder de la vida, que no precisamente consiguió por su muerte, sino que por su naturaleza divina, el poder de la vida siempre había residido en Él. Su muerte fue únicamente para pagar la culpa de nuestros pecados y para impedir que nuestra muerte sea eterna, sino solamente temporal, entre tanto que llegue el día glorioso de la resurrección de todos aquellos que creemos en Él. La segunda explicación es esta, tiene que ver con su resurrección.
Un elemento que no podemos pasar desapercibido en este momento es que en cada una de las 3 ocasiones de las últimas 2 a 3 semanas que Jesús anunció la inminente muerte que le esperaba, no omitió enfatizar desde la primera ocasión en Cesarea de Filipo, cuando hablando de sí mismo tras lo necesario de su muerte, dijo que también iba, ¿a qué? ¿Lo recuerda usted? Iba a resucitar al tercer día. Y en la segunda ocasión en Galilea, identificándose como el Hijo del Hombre, dijo lo siguiente, que le matarán, mas al tercer día resucitará. Y en la tercera ocasión, camino a Jericó, identificándose siempre como el Hijo del Hombre, dijo que será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Pero también dijo al final de este anuncio, mas al tercer día resucitará. Esto nos hace descubrir que para enfrentar los momentos de consternación que les tocó, Jesús anunció con estas palabras, primero, que la esperanza de su resurrección debería fortalecerles en medio de la consternación. Consternación que surgía de sus débiles sentimientos. Y segundo, que cuando real y verdaderamente haya resucitado, la realidad de su resurrección debe ser para todos los que seamos sus creyentes y discípulos, debe ser la fortaleza para cualquier tipo de consternación que nos venga a la vida. Hoy y ahora no estamos esperando que Jesús resucite, porque Él resucitó desde hace como 1988 años. Hoy Él no está en el Seol como los hebreos llamaban a la tumba. Él no está en el Hades como los griegos llamaban a la tumba. Él no está en los infiernos como también significa Seol y Hades en las Escrituras. Él está vivo. Él es la resurrección y la vida, la fortaleza de nuestros momentos sensibles, de todas las debilidades que sentimos en la vida. Nuestras consternaciones hallan solución en Jesucristo, el que vive para siempre. Y finalmente, Jesús estuvo durante una semana, de domingo a domingo en Jerusalén, donde llevó a cabo su ministerio de pasión en el transcurso de una semana que hemos estado conmemorando durante también una semana que concluye mañana, desde el día de su entrada triunfal en Jerusalén hasta el día de su resurrección. Ahora quiero traer a mención la narración de San Mateo acerca de lo que ocurrió allí en Jerusalén a unas 3 horas después, hasta 3 días después de la muerte de Jesús. Dice Mateo que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Qué hacían estas 2 mujeres discípulas de Jesús sentadas delante del sepulcro? ¿Estaban esperando ver que Jesús resucitara inmediatamente y que sean las primeras en verle salir vivito? No,
Se estaban lamentando no haber podido preparar las especias con las que debieron haber ungido su cuerpo, pero ya no lo podían hacer porque a las 6 de la tarde comenzaba en el sistema de horario de ellos el nuevo día. Así que de repente ya no era viernes, era sábado, el día semanal y sagrado de reposo, y no se permitía realizar en ese día, ningún trabajo en obediencia al cuarto mandamiento de Dios. Eso las debería tener apesadumbradas y tristes, por compasión a Jesús ya muerto y sepultado. San Marcos nos comparte que pasó el día de reposo, es decir, la noche con la que comenzaba el domingo, primer día de la semana, no amaneciendo el domingo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero observemos ahora, ¿cuál fue la reacción de ellas al enterarse por medio de un ángel que Jesús había resucitado? Mateo nos explica que entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Lo que observamos aquí es que su consternación se cambió en gozo. Su consternación se cambió en presteza para ir a dar la noticia a los demás discípulos. Su consternación se cambió en adoración. En otras palabras, la noticia de que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, es fortaleza para el corazón humano, tanto de hombres como de mujeres. Amada audiencia, no hay mayor noticia después de la muerte de Jesucristo con el cual Él paga nuestra deuda de culpabilidad de pecado a Dios, que la resurrección de Él mismo. Su resurrección y los beneficios que ello conlleva para los que somos sus creyentes y discípulos, nos fortalece para enfrentar todo tipo de adversidades que nos vienen, que nos vengan en la vida. Y nuestra respuesta debe ser también de adoración a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Porque por la vida de Jesucristo en nosotros somos hechos fuertes en medio de nuestras debilidades. Así que hermanos, como dijera el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Amén. Que la fortaleza de las palabras de Jesús desaparezcan o hagan desaparecer nuestros momentos de consternación durante toda nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloriarme en la cruz, a explorar la profundidad de la gracia en Jesús, donde tu gran amor, mi gran culpa perdonó, tu bondad me abrazó, mi corazón se llena hoy de mi canción.
dio. El coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura. Se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros y morir en la cruz del Calvario, con el cual nuestros pecados fueron todos pagados delante de ti y quedamos en él sin deuda alguna para contigo. Pero muchas gracias también porque en él depositaste y porque en él estaba tu naturaleza divina como uno solo en él y en ti. Y por eso, tras su muerte, resucitó. Su resurrección es esperanza para nuestra vida. Muchas gracias, Dios, porque en tu Hijo Jesucristo encontramos la solución para nuestros momentos de tristeza, para enfrentar los momentos que no sabemos por qué está ocurriendo en ese momento. Situaciones en las que no encontramos respuesta, pero las encontramos en tu Hijo Jesucristo, que consuela y que sana nuestros corazones. En estos tiempos difíciles y peligrosos que vivimos, Señor, que tu Hijo Jesucristo more, reine, sane, fortalezca y edifique los corazones de todos tus hijos y de toda persona que todavía no ha podido entregar su vida a ti, para que pase lo que pase en medio de estos tiempos de pandemia, su corazón siempre sea fortalecido por ti, su consternación sea desaparecido y su corazón sea edificado por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.